escritora e investigadora hispano-marroquí, especialista en migraciones y trata de seres humanos, doctora honoris causa por la UIC, fundadora y directora del colectivo Caminando Fronteras. Desde 2001 trabaja la frontera occidental euroafricana, donde denuncia las violaciones de derechos humanos y desarrolla una labor de apoyo y acompañamiento de las comunidades migrantes subsaharianas durante el proceso migratorio, especialmente de mujeres y niños víctimas de violencia, mediante su línea de atención 24/7 a personas migrantes que corren riesgo en el mar. Ha salvado más de 197.000 vidas. Su ponencia de hoy se enmarca en la vulneración de derechos humanos en las políticas fronterizas de la Unión Europea. Mila esker, Elena, ongi etorri. Eskerrik asko, eguno. Bueno, estoy súper emocionada de estar aquí esta mañana. Bueno, como muchas de las que estáis aquí son caras que conozco, compañeras de camino. Bueno, pues estoy muy feliz. Además, cuando tuve que pasar por el proceso de criminalización judicial que hizo el Estado español y Marruecos, la movilización en el País Vasco fue tal, incluso de administraciones, del Defensor del Pueblo, que en muchos periódicos internacionales salía como la defensora vasca. Y bueno, me dieron de repente la nacionalidad de esta maravillosa tierra, así que estoy muy feliz de estar con vosotras esta mañana. Hemos estado viendo durante toda la mañana en estas, no sé, encuentros, ponencias como tan interesantes, tan enriquecedoras, tan desde la base, ¿no? Desde la experiencia, desde la lucha, que yo creo que ahora me toca a mí también esa parte, pero también que nos pongamos en que esto pasa por algo, ¿no? Que nos pongamos en ponerles cara a los victimarios, porque al final hay una serie de políticas y hay unos victimarios con nombres y apellidos. Muchas veces hablamos solo de las víctimas, que es importante ponerlas en el centro, pero ahí se diluyen esos victimarios que necesitamos también ponerlos en el centro, porque necesitamos pedir responsabilidades e ir hacia procesos de reparación y justicia, y esto no se puede conseguir si no les nombramos, ¿no? Si no les señalamos y les tenemos presentes. Esta foto se tomó en el año 2004 en el bosque al lado de la valla de Ceuta. Veis, son las bridas de la Guardia Civil, y en aquel momento en el que empezaba la externalización de fronteras, el Estado español tiene el deshonroso crédito de ser el Estado que ha inventado la externalización de fronteras. Uno de sus principales ideólogos fue Rubalcaba. Ese ensayo de Ceuta y Melilla es el ensayo, esa zona de externalización es un ensayo que se hace en el Estado español, y que después, como bien ha dicho Hafsa, esas políticas se distribuyen por el resto de los Estados europeos. En aquel momento yo me recuerdo perfectamente a las hermanas Bedrunas, porque no solo se devolvía la gente desde la valla, sino que se veían imágenes en medio de las calles de Ceuta y Melilla de la Guardia Civil y de la policía corriendo detrás de personas, en su mayoría negras, que se subían a árboles, ¿no? Y recuerdo que había un centro, el Centro San Antonio, y recuerdo ver a la hermana Marisa tirando de un brazo de un chico y a un policía tirando del otro brazo para poder refugiarlo en el centro de San Antonio, ¿no? Pues de ese momento histórico venimos, ¿no? Y de ese constructo de relato también venimos, porque estamos hablando del año 2004, estamos hablando de 3 décadas de implementación de un discurso de control de fronteras, de un relato que ha permitido sostener unas determinadas políticas, ¿no? Y esas políticas tienen nombre, se llaman necropolíticas. ¿Quién decide hacer morir o quién decide dejar vivir, ¿no? Ya no es la biopolítica de Foucault, sino que es la necropolítica que nos habla, y esta necropolítica viene desde un pensamiento del sur, que es el pensamiento del camerunés Achille Mbembe, de un pensamiento donde habla de la colonización y del impacto que la colonización está haciendo en esas necropolíticas,
que además son necropolíticas que también afectan a los territorios, ¿no? Cuando hablamos del extractivismo de las empresas, cuando estamos hablando de los compañeros senegaleses que se están montando los cayucos por un conflicto político en estos momentos, pero que la juventud lleva mucho tiempo desesperada porque no puede pescar, porque hay un extractivismo, sobre todo de las empresas francesas, ¿no? Con todos sus recursos naturales. Y en esas políticas tenemos que hablar de expulsión de los territorios, ¿no? Muchas veces nos hablan todo el rato el cacareado efecto llamada, cuando en realidad tenemos que hablar de un efecto expulsión, de un efecto salida, que está provocando esos movimientos, como hemos visto, y sobre todo muchas situaciones de desastres humanitarios, como hemos visto a lo largo de esta mañana, ¿no? Y hay algo que yo creo que también tenemos que poner, ayer lo decíamos con las compañeras de todos los proyectos de la Fundación Ellacuría, encima de la mesa, frente a ese relato que se ha construido en estos 30 años. En algún momento tendremos que hablar de libertad de movimiento, en algún momento tendremos que hablar de un derecho que está reconocido en Naciones Unidas y del que nadie está hablando, ni siquiera, como además decía Hafsa, ¿no? El desastre de la izquierda. Yo creo que también ese desastre lo podemos ver en el Estado español, ¿no? Cómo los grupos de izquierda están cada vez más retrocediendo hacia un marco de derechos humanos amplio donde quepan todas, todos y todes. ¿Y cómo se aplica esa necropolítica? Lo dijo, no sé quién dijo esta mañana, necrofrontera, que me alegré mucho. Alguien estaba esta mañana en la mesa, salió esta definición, y estamos viendo que esa necropolítica impacta, ¿no? Construye una serie de situaciones en las zonas de frontera, en el que en el centro está el dolor y la muerte como negocio, ¿no? Como decía Hafsa, ¿no? Ese camino, ¿no? Ese dolor que se produce pues, por esa explotación laboral, o ese dolor que se produce por los secuestros en Libia, ¿no? Esa vida que es amenazada, que es torturada, esa vida del dolor que se convierte también en un bien de consumo, ¿no? En esa política de la necrofrontera. Y por eso tenemos que hablar de regímenes de frontera. Tenemos que hablar que en el mundo ahora mismo hay espacios, hay constructos espaciales que son los territorios de frontera, donde la excepción de los derechos humanos los convierte en espacios de guerra, de otro tipo de guerras, de una guerra de baja intensidad, pero de una guerra que provoca víctimas solo de un lado. De una guerra que ya lo dicen muchísimos informes, como a mí me gusta siempre referenciaros al Transnational Institute, a los informes de Mark Ackerman, porque creo que ahí explica muy bien cómo Frontex es un instrumento en esa guerra de fronteras, ¿no? Y cómo en esa guerra de fronteras se ha instalado pues, un montón de empresas de venta de armamento. Eso lo vemos muy claro, ¿no? En el 2015 con el movimiento de todas las personas que vivían de la guerra de Siria, cómo esas empresas de armamento, el 82% de ese armamento venía de empresas europeas, venden el armamento, provocan el conflicto, y cuando se mueven se encuentran con esos acuerdos con Turquía, se encuentran con otra serie de instrumentos de control migratorio en los que han invertido esas empresas. Entonces ahora tenemos un doble negocio, y es el negocio de expulsar a las personas de sus territorios, y por otra parte es el negocio de bloquear, ¿no?, la libertad de movimiento de esas personas. Tienen nombres, como os decía, estos victimarios tienen nombres, son Thales, son Finmecánica, son Airbus, son Safran, es Indra, ¿no? Indra es una de las empresas que más se enriqueció con la construcción de todo el sistema de valles de Ceuta y Melilla. Indra, que además no fue o está siendo investigada, o no sé si ya terminó esa investigación, por todo el dinero, ¿no?, que dio bajo cuerda al partido que estaba en el gobierno, el Partido Popular.
Ese es un ejemplo que nos lleva a ver cómo esas empresas de armamento son un gran lobby político en el Parlamento Europeo y entender por qué el gobierno más progresista de la historia no ha hecho una política de migraciones diferente al gobierno de Meloni y de Salvini. Esa es la realidad. La política en frontera del Estado español, de Grecia, de Italia, de los países de los Balcanes es la misma, porque es una política que viene dictada en esos regímenes de fronteras por ese negocio que está siendo liderado por las empresas de armamento. Aquí no hay unas decisiones, desgraciadamente, ideológicas, ni unas decisiones que pongan los derechos humanos en el centro. Bueno, pues como decía, en esa guerra de fronteras hay una lógica militar y una lógica de mercado. Estamos hablando, el control del movimiento va a ser uno de los grandes, está siendo, pero va a seguir creciendo y será uno de los grandes negocios de este siglo XXI. Y ahí nos encontramos con una falta de transparencia. ¿Quién sabe lo que hace Frontex en las fronteras? ¿Quién sabe en qué se invierte ese dinero de Frontex? Una falta también de control de los parlamentos europeos, de los parlamentos nacionales, una falta de información pública, ¿no? Muchas organizaciones que trabajan temas de transparencia están estableciendo alianzas con organizaciones que trabajan en zonas de frontera y organizaciones que trabajan sobre migraciones para lograr investigaciones que nos indiquen qué es lo que está pasando con esos acuerdos. Porque cuando tú te vas y ves un acuerdo de deportación, como los acuerdos con Turquía, son un folio. En un folio tú decides, ¿no?, la vida de las personas, y detrás de ese folio hay miles de millones, o qué pasa con los millones de euros que se dan a Marruecos y que se invierten en material militar, que se están invirtiendo en 4x4 para patrullar por las zonas de la Yuni de Dakhla. ¿Qué está pasando, no? Y esto es importante que lo sepamos. Además, otra de las cosas que también de las que tenemos que hablar y tenemos que investigar es como decía Hafsa, es el impacto en la vida de esos países terceros de los procesos de externalización. Eso se ve muy bien. Cómo ha aumentado el racismo y han caído estándares de derechos humanos respecto a las poblaciones en movimiento en los países del norte de África. Lo hemos visto en Túnez, ¿no? En Túnez ahora hablaba el presidente de la raza y la pureza de sangre árabe. Lo hemos visto en Marruecos. Marruecos en las zonas más empobrecidas, que eran las zonas más solidarias con la población migrante, cuando de repente empieza a haber redadas, y las redadas se hacen con militares que se llevan a tu vecina de noche en pijama. Claro, tú piensas, coño, si se mueven todos estos militares, ¿quiénes son esta gente? ¡Qué miedo!, ¿no? Entonces ha ido creciendo el racismo, se han ido sembrando estructuras racistas y relatos racistas en los países en los que se interviene con esas políticas de externalización. También tenemos que ver cuál es el rol de las industrias criminales, ¿no? Y también porque todas estas políticas de externalización, todas estas políticas de control, siempre se vende, ¿no?, en ese relato hegemónico que bueno, pues son políticas que se hacen para la lucha contra las mafias. Es mentira. Directamente es mentira. O sea, no pueden decir eso. Primero, porque las mafias cada vez son más fuertes. Las grandes mafias, porque ahora hay que hablar de qué piensan ellas de mafias. Y segundo, tenemos que decir que si eso es verdad, la policía no está haciendo su trabajo. Ni la policía, ni la Guardia Civil, ni el Ministerio del Interior no están haciendo su trabajo. Evidentemente llevamos muchos años que están llegando embarcaciones a nuestras costas, y que lo único que está haciendo la policía es señalar a los que se supone que llevan el timón o que llevan el GPS, acusándoles de capitanes, de patrones, cuando todas sabemos que en esas embarcaciones donde puedes perder la vida no va nadie que se forme parte de una mafia. Pero es que además se han metido capitanes en las cárceles a muchachos en toys a remos de juguete, donde iban 4 personas, porque era el que estaba mirando hacia el fondo, y a ese le acusaban de capitán, ¿no? Entonces,
Esto es mentira. Ellos necesitan todo este sistema de dolor, todo este sistema de muerte, se retroalimenta con las industrias criminales. Las industrias criminales del dolor, pero también de la explotación sexual, pero también de la explotación laboral. Y se están retroalimentando y están trabajando de forma conjunta. Por lo tanto, tenemos que decirle a los estados que no nos vale su discurso sobre las mafias, que no nos vale que nos metan esas fake news sobre los barcos nodriza, que han vuelto a aparecer ahora, siempre que se abre una ruta migratoria, hay un barco nodriza que aparece, ¿no? Y aparecen fotos, ahora mismo circula una foto de un barco, de un carguero chino que lleva muchos cayucos encima del carguero. Entonces decían que es que el carguero chino avanza y va dejando los cayucos, bueno, no decían que era chino, decían que era un barco de las mafias y que deja los cayucos en medio del mar. Resulta que hay unos acuerdos de pesca con China y los cayucos van en ese carguero, que es chino, y es un carguero, bueno, normal del gobierno y de una empresa china, y entonces les deja en mitad del mar y cuando pescan los vuelven a subir y se vuelven a volver a costa. Es una forma de pesca y no está relacionado con los procesos migratorios. Por lo tanto, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de que cuando hay secuestros, violencias físicas, ¿dónde están secuestradas las personas ahora mismo en Libia? Pues los secuestradores utilizan los centros de detención pagados con el dinero de la Unión Europea para secuestrar dentro de los centros de detención y que las familias paguen, ¿no? Paguen los secuestros mientras están en esos centros de detención pagados con dinero europeo. Y esto también tenemos que contarlo, porque tenemos que ver con quién se están aliando los victimarios y con quiénes se están aliando quien implementa las leyes de control de fronteras. Y en medio de todo esto, de ese dolor, de esas industrias del dolor, de la muerte, de todos los que se están beneficiando, pues hay dos grupos, ¿no?, de esas personas que están en movimiento que sufren violencias diferenciadas. Unas son las mujeres, ¿no?, cuyos cuerpos se ponen en el centro de políticas que se relacionan con la explotación, con la esclavitud, con la violencia sexual, y tenemos que ver ahí cómo además hay algo en la guerra de fronteras que es muy específico de todas las guerras, y es que la violencia sexual se usa por parte de las fuerzas de seguridad de los estados o de los ejércitos como una forma de castigo en esas guerras. Y esto es lo que pasa en la guerra de fronteras. Las mujeres en las redadas de control migratorio son violadas de forma sistemática como una forma de castigo en esa guerra de fronteras. Y esto pasa en los países de la externalización y esto pasa con el dinero que damos para esa externalización. Tenemos que hablar también del cuerpo de las mujeres a través de las maternidades, porque las mujeres en movimiento, bueno, pues por efectos de esas violencias, en la mayoría de los casos, algunos de los casos por deseo personal, se quedan embarazadas. ¿Qué es lo que está pasando cuando están llegando a costa? ¿Cómo les están afectando las quitas de custodia? Muchas mujeres que se mueven acaban perdiendo a sus hijos, hijas e hijas en esos procesos migratorios. Pero muchas de esas madres los pierden a la llegada a las costas del Estado español. Bien porque las pusieron en embarcaciones diferentes, bien porque por fruto de la violencia la madre quedó en Marruecos y su hijo o su hija sí que llegó al Estado español. No se está favoreciendo la reagrupación familiar, lo que se está haciendo es favorecer sistemas de acogida y sistemas de adopción, porque claro, son malas madres, ¿no? Porque al final, claro, a las mujeres también le afecta, la victimización, pobrecitas, son mujeres, ¿no? Cuántas violencias, ¿no? El sistema también usa sus cuerpos para justificar tanta violencia y decir, bueno, ellas son... justificamos toda esta violencia porque hay unas redes, porque las pobres mujeres son victimizadas, pero también son criminalizadas como putas, malas madres, vamos a quitarle los hijos porque este niño que ha cruzado en patera estará mejor con una familia blanquita que con su madre que ha arriesgado la vida para salvarla de su hijo, ¿no?
Y esta es la situación que tienen las mujeres, pero la situación de la infancia, ya hemos visto esa parte, ¿no? Cómo se le roba el derecho a vivir en familia, que es un derecho, a esas familias que están en procesos de movimiento conjuntos y esos bebés que son adoptables, pero por otro lado, esa adolescencia que es criminalizada, ¿no? ¿Por qué a la infancia migrante hay que llamarla mena? ¿Por qué pues, tenemos que tener en proyectos de cooperación en el desarrollo esa palabra, menas? Esa palabra que les está despojando de su condición de infancia, de su condición de adolescencia, porque cuando tú hablas de mena, no estás hablando de un adolescente. Cuando en el Estado español cualquiera de nosotras que tenemos hijas adolescentes le decimos a otra madre, uy, es que adolescente, dice, adolescente, madre mía, ¿y cómo lo lleva? Claro, estamos hablando de adolescentes que están en movimiento, no estamos hablando de menas, estamos hablando de críos, crías que se están moviendo, buscando con unos proyectos de vida y con unas edades muy complicadas y muy difíciles, con unas mochilas, con unos contextos y por lo tanto, bueno, tenemos que ver cuál es el rol, cómo además, y lo hemos visto con esos carteles de esos grupos de extrema derecha, cómo estamos señalando a la infancia migrante para justificar esas políticas de dolor y muerte en las fronteras. Esta es una foto que se tomó de dos niñas, ¿no? Dos adolescentes que habían cruzado en una embarcación. Porque claro, aquí hay una diferencia. Si el MENA es un niño que además se declara menor, rápidamente se le hace una prueba de determinación de la edad, con todo lo que eso significa, ¿no? Y se dice que es mayor de edad para poder deportarle. Pero si es una niña, que es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones con las niñas adolescentes, que se declaran mayores de edad, porque muchas de ellas pueden venir incluso en redes de explotación sexual y alguien le dice, no, mejor declárate mayor de edad. Esas niñas, la policía lo llama a la fiscalía para decir, hombre, tengo aquí una niña que una niña que me está diciendo que tiene 20 años, pero yo lo estoy viendo y yo no creo que tiene 20 años. Ahí no se activan los medios, ahí no se protege a la infancia. O sea, los sistemas de protección de la infancia, cuando hablamos de infancia migrante, se usan de forma perversa para que se puedan implementar los sistemas de control de fronteras, pero no se usan para verdaderamente proteger con garantías a la infancia migrante. Este es otro caso. Esta foto es de un naufragio que pasó en el año 2017, el 31 de agosto, donde en una embarcación, en su mayoría subsaharianos, de personas de Congo y de Guinea, en una deposición en caliente en Melilla, donde intervino la Guardia Civil y que debían, ¿no?, rescatar la Marina marroquí. La embarcación volcó y todas las mujeres se ahogaron. Ahí hubo un trabajo, ¿no?, de las mujeres. De hecho, además acusaban a los hombres, ¿no?, de ese ahogamiento, cuando todas sabíamos que había sido la intervención de la Guardia Civil junto con la Marina marroquí quien había provocado el vuelco. Ahí las mujeres se organizaron, los cadáveres se identificaron, los cadáveres estaban en Nador y se organizaron para poder enterrarlas con dignidad y enterrarlas con los rituales espirituales con los que vivieron, ¿no?, y en los que creían, ¿no? Y este es el entierro de Bebé, esta es su hermana. Las mujeres congoleñas se organizaron, identificaron el cuerpo, lo llevaron a Rabat y lograron que se enterrara en el cementerio de Rabat. Esto también es para deciros que frente a esa violencia, las mujeres, las personas construyen redes de solidaridad, lo ha dicho Hafsa, lo hemos visto, ¿no?, y lo veréis en los proyectos que estáis llevando a cabo, pero las mujeres están construyendo unas redes, identificando las violencias y construyendo unas redes muy profundas de solidaridad entre ellas para abordar esas violencias específicas, ¿no?, que están sufriendo en los procesos de movimiento. Esta es la foto de una de las llegadas últimas a Canarias de mujeres senegalesas. Nunca antes habíamos visto ni en el 2006 ni en las embarcaciones que estaban llegando los otros años mujeres y críos tan pequeños.
sobre todo desde Senegal, ya están entrando en las embarcaciones. Hay muchas embarcaciones que llegan con 30, con 40 mujeres. Es una nueva realidad, y es una realidad por la situación realmente de inestabilidad política, donde muchas mujeres están siendo encarceladas en Senegal, donde familias que están protestando, buscando a las muertas y desaparecidas de los cayucos, están siendo también represaliadas por las fuerzas de seguridad de Senegal y están siendo detenidas. Y tenemos que estar atentas a que estas mujeres, ya todo el perfil de personas que están saliendo de Senegal, deberían ser potenciales demandantes de asilo, aunque el Estado español no está reconociendo esto por sus intereses y sus relaciones bilaterales con Senegal, pero hay que estar muy atentas también a de qué están huyendo estas mujeres. Hemos hablado ya en general de la externalización, de esa subcontratación del control, y ya lo decía Hafsa, ¿no? El poder que tiene esa relación, que no son relaciones entre pueblos, que no son relaciones de solidaridad, porque la cooperación internacional, las relaciones de cooperación tienen que ser relaciones entre pueblos, relaciones solidarias, relaciones horizontales. Ahora mismo son relaciones de chantaje. Las relaciones del Estado español con Marruecos son relaciones vinculadas no solo a lo económico que está moviendo la externalización de fronteras, sino vinculadas a las necesidades territoriales, de anexión territoriales y marítimas que tiene el Reino de Marruecos. Y eso lo hemos visto cuando Marruecos desvía las personas que estaban cruzando por el norte, desvía ese movimiento migratorio a la Yunia Dakhla por los intereses terrestres que tiene en ese territorio. Vemos como el presidente del Estado español lo reconoce, y ahora mismo Marruecos tiene un segundo interés, y ese segundo interés son las aguas territoriales de Canarias, que ya se ha anexionado Marruecos de forma unilateral en una declaración del Parlamento marroquí, y que por lo tanto tener embarcaciones de migrantes allí y que Salvamento llame y diga que entre la Marina marroquí en ese territorio, de facto, lo que está haciendo Marruecos con esa estrategia es pedir, ¿no?, esas tierras, no solo esas tierras, sino esas aguas territoriales canarias. Tenemos que estar muy atentas también a esa utilización perversa de los fondos de ayuda y de desarrollo, ¿no? Durante mucho tiempo, yo no sé, estos proyectos donde todo el rato es prevención de las migraciones, potenciales migrantes, ¿no? Y que para que te aprueben ese proyecto de cooperación tienes que usar, ¿no?, todos esos términos. Eso ha pervertido mucho, ¿no?, el impacto de las relaciones de cooperación al desarrollo de las organizaciones con otras organizaciones, y ha roto, ¿no?, esa horizontalidad que también es necesaria, ¿no?, ese romper las relaciones de poder que tenemos que tener en cuenta cada vez que trabajamos, ¿no?, con situaciones o países del sur global. Esa externalización hace cosas como estas, que los compañeros jesuitas conocéis muy bien con vuestros proyectos de la DDM y otros proyectos que tenéis en países externalizados. Pues esta es la guerra de fronteras: llegar, detener, violar, robar, ¿no?, y lo que no se puede robar, quemar. Esa es una fotografía del bosque de Nador, pero antes de ayer nos mandaban otras fotos de Tantán, a donde habían desplazado a la gente para cruzar y donde habían vuelto a sacar a las personas. Ay, perdonad. Habían vuelto a sacar a las personas a la calle y les habían también quemado todos sus enseres. Vale, gracias. Pero nuestra frontera, la frontera europea, hay una zona importante que es la zona terrestre, pero hay una zona más importante de cruce, como decía Hafsa, que es la zona marítima, y cómo la necropolítica se ha instalado en esa zona marítima con la omisión del deber de socorro. En el Estado español
es uno de los pocos países en Europa que queda ya con un sistema público de defensa del derecho a la vida, que es Salvamento Marítimo. Es una empresa pública que depende del Ministerio de Fomento y que a partir del año 2018 se ha convertido en un instrumento racista de control migratorio. Muchas personas, muchos capitanes o trabajadores de Salvamento Marítimo han tenido que abandonar Salvamento Marítimo o han sido expulsados de Salvamento Marítimo por negarse a este tipo de políticas, por decir, yo soy marino y cualquier persona que está en el mar tiene que ser rescatada, a mí no me importa en qué condiciones y situaciones haya llegado ahí. Y bueno, pues a partir de entonces tenemos ahora mismo un caso judicializado, el caso del 21 de junio, donde una embarcación que estaba en medio del mar entre la Yum y Las Palmas del Gran Canaria fue localizada por el avión. La controladora de salvamento le dijo al avión que se diera la vuelta, habiendo otra embarcación de salvamento marítimo a menos de una hora de la posición. Dijeron que se encargaba Marruecos. Marruecos tardó horísimas en contestar. De hecho, cuando contestó dijo: la marina marroquí está muy lejos, vamos a intentar mandar otra embarcación. La embarcación tardó en llegar, llegó al día siguiente a las 9 de la mañana, ya se había producido un naufragio, habían muerto 39 personas, estando localizada por una embarcación española, por un avión español, estando una embarcación española muy cerca. Marruecos pidió de hecho ayuda a España, que sacó un helicóptero, y el helicóptero se llevó el cuerpo de un niño, Moisés, un niño de 4 años, que ahora se encuentra en la morgue de la ciudad de Telde, en Canarias. Bueno, este caso está judicializado. La Fiscalía General del Estado vio que aquí podía haber un delito, ¿no? Un posible delito. Esperemos de verdad, por la salud democrática, que se haga justicia, porque estas son las prácticas, lo hemos visto en Grecia con aquel barco que se hundió, que había sido localizado ya por Frontex y todo el mundo sabía dónde estaba el barco y dejaron que se hundiera. Lo hemos visto en Italia, lo estamos viendo cada día, y necesitamos de verdad que se hagan, ¿no? que los instrumentos de justicia funcionen para terminar con este tipo de prácticas. En otros lugares de la frontera ni siquiera operan servicios públicos de rescate. Llamas a la Marina italiana y los guardacostas italianos pueden decidir ir o no ir. Por eso aparecieron en el Mediterráneo central las ONG de rescate, ¿no? Aparecieron allí, pero bueno, son entidades que tienen una acción bastante limitada, ¿no? Con embarcaciones con unas limitaciones importantes a pesar del trabajo que hacen, ¿no? No es igual que un servicio público, no es igual que los aviones que tiene Salvamento Marítimo, que tienen radares que en cuanto salen pueden localizar todas las embarcaciones. ¿Hay medios para evitar estos naufragios planificados? Claro que hay medios, tenemos muchísimos medios. Pero como os decía, hemos establecido en Europa dos sistemas, ¿no? De derecho a la vida. El derecho a la vida de los que van en patera y el derecho a la vida de los que van en yate, de los que van en un pesquero, ¿no? Esta imagen es muy reciente, nos la enviaron los chicos, esto van en una Zodiac, eso que se ve al fondo es Las Palmas. La noche anterior habían llamado, la tarde anterior estuve yo hablando directamente con ellos, llevaban un teléfono satelitario, me dijeron que eran 43 personas, había un montón de mujeres a bordo y demás. Alertamos a la Guardia Civil, que es quien coordina en Canarias. La Guardia Civil alertó a Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo encontró otra embarcación de 80 y algo, eran todo hombres. Y claro, aquella noche nos tocó toda la noche pelearnos con la Guardia Civil porque Salvamento les había dicho que nosotras, claro, estábamos mintiendo, evidentemente, que esa embarcación era la misma y que esta embarcación no existía. No existía. Nos tuvimos que, bueno, pues hablar con la Guardia Civil. Todo el rato, toda la noche le decíamos: mira, no os llamamos por gusto, hay otra embarcación, no es la misma embarcación, hemos hablado con ellos, no es la misma. Bueno, pues a la mañana siguiente
esta neumática estaba ya semi-hundida, una de las gomas estuvimos hablando con ellos por videollamada, nos mandaron la foto, estaba semi-hundida, pero el teléfono satelital ya no les funcionaba, pero por suerte habían cogido cobertura al estar tan cerca de costa. Entonces mandamos de nuevo a la Guardia Civil y les dijimos, no mentíamos, están ahí. Podían haber muerto, porque lo que interesa es decir que las organizaciones sociales, no estamos diciendo la verdad, pero no solo las organizaciones sociales, cada vez que llama un familiar de los servicios de rescate, tampoco se le hace caso a los familiares, tampoco se les escucha, o sea, quieren como, bueno, pues el mar, desgraciadamente, se traga, ¿no? Se traga las pruebas de todas esas muertes sistemáticas que se están cometiendo, ¿no? A través de sistemas de acción, ¿no? Porque eso lo hemos visto también en Marruecos, como la Marina marroquí pincha una neumática y la gente se va ahogando delante de ellos. Lo estamos viendo ahora mismo en Túnez, cómo llega la Marina tunecina y hunde embarcaciones, ¿no? Por acción o por omisión, como dejar esta embarcación diciendo que solamente había una y no dejar rastro, ¿no? de su existencia para que no quede rastro de su muerte. Esta es la foto de uno de los últimos entierros en la Isla del Hierro. Es la foto de un niño que murió en el Hospital del Hierro cuando llegó el Cayuco. Por eso hay Cobrón Social, es una de las organizaciones que está acogiendo a menores en Canarias, y quisieron ponerle pues eso, hicieron una ceremonia y le pusieron una corona. Toda esta situación solo se puede entender con ese relato que os decía al principio de la charla, con ese racismo estructural y esa deshumanización. Llevamos 30 años deshumanizando a ese niño que se ha ahogado, ¿no? De 4 años, a Moisés. Llevamos 30 años deshumanizando a este niño que murió en el Hospital del Hierro, que por desgracia pues no hemos podido ni identificar, ¿no? Entonces tenemos que hablar del racismo, tenemos que hablar de ese racismo estructural y tenemos que hablar de esa deshumanización que está permitiendo, como permite ahora mismo en Palestina, asesinar y perpetrar un genocidio, está permitiendo este otro genocidio que de forma callada, pero de forma continuada durante muchos años estamos viviendo en las fronteras europeas. Y terminar, que me queda poco tiempo, diciendo que hay gente que está plantando cara a la necropolítica, que hay una práctica política en contextos de violencia, que las personas que están en movimiento con esas prácticas de solidaridad comunitarias son prácticas políticas que están desafiando estos sistemas, que hay una práctica política de estos pueblos en movimiento, que una de las claves de esa práctica política es la resistencia de las familias que están haciendo memoria. Sobre todo ahora para nosotras es clave el trabajo de las familias argelinas. Las familias argelinas están viniendo al territorio del Estado español, están poniendo denuncias, están moviendo para que esas muertes en frontera, los desaparecidos y las desaparecidas en frontera, consten en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas. Tenemos que decir que en el Estado español hay otras fosas, no solo tenemos las fosas de la guerra civil, en nuestros cementerios tenemos las fosas de este genocidio, y muchas de esas fosas están en tumbas sin nombre, sin identificar, y que tenemos una responsabilidad histórica ahora, no dentro de 50 años, con la identificación, ¿no?, de esas personas. Para nosotras Tarajal y las familias de Tarajal en el año 2014 empezaron este proceso de saber la verdad, de tener justicia, un proceso de reparación para ir hacia una no repetición de esas políticas de fronteras. Pero también decir que cuando las familias se acercan a una comisaría, la policía en muchas ocasiones no les deja poner las denuncias, sino que les acusa, ¿no? Otra vez de mafias, otra vez de redes criminales. Que se está persiguiendo a las personas que defienden derechos, que es una pauta criminalizar la solidaridad en todos los estados europeos, que esa es su respuesta a todo el trabajo que están haciendo las defensoras de derechos humanos, que se está estigmatizando, que se está señalando a través de las redes sociales,
y que se están creando leyes para perseguir, ¿no?, esa solidaridad, y que a eso tenemos que estar muy atentas, y que el cambio seguramente de este régimen de fronteras va a venir, ¿no?, de la población en movimiento, de las familias y de esos saberes que vienen del otro lado, ¿no?, de ese sur global, y que estamos ahí, ¿no? Tenemos que estar ahí, como decía el compañero desde Siria, cada uno en su lugar, cada una haciendo, ¿no?, creando, ¿no?, como cada bosa, ¿no?, como cada vez que se cruza la frontera, ese bosa que araña, ¿no?, arrastra, araña, ¿no?, y va erosionando, ¿no?, esa valla y ese muro que se ha construido en los mares. Así que termino con esta foto, que son dos niños rescatados que con el signo de la victoria pues cantan bosa, ¿no?, que es lo que quiero que nosotras nos quedemos hoy, bosa, todas las que estamos aquí, porque tenemos que acompañar y seguir, ¿no?, en esa lucha. Gracias. Es que ricasco, Elena. Tu testimonio, lo que nos has contado, es desgarrador. Me faltan las palabras un poco para continuar. Si os parece, vamos a abrir el turno de preguntas, porque yo creo que tenemos muchas cuestiones que plantear a Elena. Así que, si os parece, recogemos unas cuantas preguntas y luego Elena podrá contestarlas todas de una vez. Hola, bueno, más que nada también un comentario que una pregunta, porque esto que nos cuentas, que parece que ocurre dentro del en el territorio del Estado, pero como allá en la mar, Canarias, entre el estrecho, etcétera, etcétera, esas mismas roturas de la ley. Estoy pensando, yo trabajo con mujeres supervivientes o posibles víctimas de trata. Y esto que nos cuentas de las menores, que la propia mafia les dice que digan que tienen 21 años, 22 años, Policía Nacional les filia como 21 años, llegan aquí, reconocen que son menores de edad, a veces 15 y 16 años, cuando se intenta comenzar el proceso para ser identificadas como menores de edad, las trabas dentro de Policía Nacional y dentro del propio sistema de protección de menores son pues enormes. Entonces, aquí en el País Vasco, en Bilbao, en Vitoria, me da igual, también ocurre la misma política, ¿no?, de victimización y de, bueno, entonces al final como que no nos olvidemos que pertenecemos todos a la misma, al mismo engranaje, y que todo esto también ocurre aquí, no solamente en los territorios de frontera o en el no territorio de frontera, etcétera, etcétera. Entonces nada, simplemente el comentario como para traer toda esta problemática también a este lugar donde nos encontramos. Sí, totalmente de acuerdo, y gracias por aterrizarlo, que es muy importante decir que tenéis una frontera al norte, que es la frontera de Irún, que está aquí, que la gente está pasando, y que no sabemos qué va a pasar en unos meses con todas las personas que están llegando a Canarias, que se están desplazando a Península y les están dando un mes para irse de los centros, o en algunas ocasiones en Granada y en Almería son 5 días, y que muchas vienen sin redes. Entonces, bueno, que hay luego otro proceso migratorio dentro del Estado español muy duro, y donde las mismas leyes racistas, como bien decías, las siguen atravesando. Te pregunto una, Elena, pero te pasaría preguntando muchas cosas, pero una un poquito para... Yo siempre voy un poco luego a la parte, el análisis, el diagnóstico lo tenemos, por triste y desgarrador que sea, pues los que lo conocemos solo hacemos decir, bueno, qué mal que seguimos, ¿no? Pero
A ver, puesto que no hay voluntad política, porque se conoce dónde están estas empresas y estos negocios, más allá de si están de acuerdo o no los políticos de turno, pero ¿no crees que esto también sucede porque hay apatía en una sociedad que permite que, justamente lo que sabemos, el precio del cadáver no es lo mismo según el color de esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en tanto que ciudadanos, que yo veo que todo esto a mucha gente le suena tan complejo y claro, mostrárselo en el espejo, a mí me ha costado, como profesora, debo decir, mi mensaje no se recibe igual. Por ejemplo, aquí en Euskadi, con cierta edad, las personas no quieren escuchar hablar de esto. En cambio, más lejos de casa, es decir, donde yo daba clase en Uruguay hasta hace 3 meses, el mismo mensaje, la misma profesora, sí se escucha de otra manera. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil cargar las tintas contra otro que lo está haciendo mal, no contra uno mismo, ¿no? Pero entonces, yo creo que todo esto pasa porque hay esa impunidad también de parte de la... O sea, nosotros, ciudadanos, la sociedad le está dando impunidad a las autoridades para que sigan haciendo esta necropolítica y para que sigan haciendo estas cosas. Entonces, ese temor al cuidado que se nos viene, ¿no? Ahora vienen todos estos y todos estos engloba al moro, todavía, ¿no? Al musulmán, al negro, porque le llaman así, ¿no? Entonces, ¿no tendríamos que empezar también por otro lado con el tema de ir rompiendo estas barreras a nivel de educación, a nivel de insertar esto en las escuelas? Yo sigo viendo que esto, salvo porque hay casos puntuales de profesores que lo quieran llevar al aula, no se trabaja y me ha sorprendido. Yo he regresado a Euskadi después de 20 años en el exterior, hace 3 meses, y ahora tengo 2 adolescentes en el colegio que yo sepa hasta ahora no se le ha tocado esto. Entonces, estas cosas no se tocan, no se trabajan, no se aprende, entonces, pues bueno, pues queda en la nada. O sea, me sorprende que con la que está cayendo aquí no se hable más de esto. Y el que lo habla, como he sido yo, cae antipático. En ciertos círculos cae antipático. Imagínate una comida de las nuestras de Euskadi y hablar de esto. Dice, venga, no empieces con tus historias. Pues así. Entonces, no va por ahí también, o sea, sabemos cómo hay que atacar esto a nivel político, no hay voluntad, habrá que lucharlo cada cual en su parlamento con sus políticos en cada región autónoma, pero ¿qué pasa con la educación del ciudadano de a pie? Que es el que finalmente vota a ese político. Gracias. ¿Alguna pregunta más para igual recogerlas todas de una? Por el momento, o si no, Elena, puedes contestar y así vamos pensando. Totalmente de acuerdo que la educación es muy importante. Yo me di cuenta, yo siempre he pensado que la educación es importantísima, pero me di cuenta de lo importante que era cuando este partido, es que no quiero ni decir su nombre, extrema derecha, llega a los gobiernos y pide educación y cultura. Entonces dije, uy, entonces es que debe ser importante. Es importantísimo que desde la educación se trabaje, desde el sistema público de educación. Es importantísimo que se trabaje desde los centros sociales, a donde está yendo la gente, ¿no? O sea, tiene que haber más actividades, tiene que hablarse más y sobre todo es importantísimo que en los barrios, o sea, que de quienes estamos hablando están en los barrios, ¿no? Son nuestros vecinos, vecinas, están ahí, comparten con nosotras, ¿no? Y ¿qué queremos tener? Un sistema como el sistema francés. Hacia lo que ha derivado el sistema francés es absolutamente terrible. Entonces, bueno, pues ya segunda, como les llaman ¿no? Segunda, tercera generaciones, que es horrible, ¿no? Porque al final es como si nunca dejaras de ser migrante, ¿no? O sea, cuando fijaros lo que es, yo os animo que sigáis a Lucía Albomio, por ejemplo, en Instagram, que ella es periodista, es una periodista española, que su padre de origen guineano, que su padre es español, porque Guinea Ecuatorial además era una, desgraciadamente, colonia del Estado español, pero cuando explica, ¿no? Ese racismo de desconocimiento todo el día, cuando la ven y le dicen, ¿tú de dónde eres? ¿No? Cuando le dicen a Moja, ¿tú de dónde eres? Y dice, pues yo de Huesca, o sea, ¿de dónde voy a ser? ¿No? En todo eso, claro, hay que hacer un trabajo que es un trabajo de compromiso de barrio, de compromiso de trabajo, de organización, de compromiso, porque así es como se rompe lo de arriba, como tú bien decías, así se rompe lo de arriba. Pero también tenemos que tener toda la información. También tenemos que saber que nuestro dinero se ha invertido en no sé cuántos 4x4, o que con nuestro dinero ha pasado, ¿no? Con el dinero de los impuestos,
Claro, todo eso también tenemos que tenerlo. Pero lo que tú dices es importantísimo, o sea, la base y la educación es importantísima y el trabajo que ya dirán las compañeras, ¿no? Ese trabajo comunitario, ese trabajo de barrio, ese trabajo es porque ahí es donde tú te socializas, ¿no? Y ahí es donde se puede romper el discurso de la deshumanización, porque cuando te rozas, cuando te encuentras, es cuando rompes, ¿no? Con todos estos bulos y ¿no? Estas fake news. No, una cosita, solo puedo contar eso. Yo desde la página de salud, Que se está grabando, si no. yo darle las gracias a Elena y a toda esa gente que está haciendo ese trabajo tan extraordinario. Porque yo tengo unos amigos que son de Costa de Marfil y de algún otro país de África y me han dicho que están vivos gracias a Elena, porque les ha dicho, y están aquí. O sea que muchas gracias porque ese trabajo es impresionante y es necesario. Gracias. Yo quería aprovechar, estabas hablando, ¿no? Cuando has hablado de un poco lo que está sucediendo en ese tránsito, en ese camino, y luego también estábamos aquí hablando de que estas personas llegan a los barrios, llegan a las comunidades y convivimos, mejor o peor, con estas personas. Quería preguntarte, desde lo que tú has vivido, lo que tú vives cada día, lo que tú conoces y sabes que está ocurriendo, ¿cómo podemos encontrar esos puntos para acompañar a estas personas que forman parte de nuestras comunidades? Bueno, ayer lo decíamos, ¿no? En el encuentro que tuvimos del tema de salud mental, lo importante que es el tema de la salud mental, ¿no? Más que salud mental, porque cuando hablas de salud mental en el Estado español nos retrotrae a como un sistema, ¿no? El psiquiatra, ¿no? Pero es como sanar, ¿no? Las heridas. Cuando una persona está siendo foco de violencia durante mucho tiempo, pues lleva una serie de heridas, ¿no? Por dentro. Y tenemos actuaciones y protocolos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, esos llamados protocolos de acogida de las entidades, que lo que hacen es hacer más honda la herida, ¿no? Yo recuerdo trabajando con mujeres que habían llegado a Melilla. Un día estuvimos en el SJM, nos reunimos allí con ellas y nos dejasteis el espacio. Íbamos a hacer un taller con ellas, eran chicas que conocíamos de Marruecos y tal, entonces y estábamos todas juntas allí hablando y decía le decíamos, ¿cómo estáis? Tal, y decía, bien, bien. Dice, claro, llegaban al CETI y explicaban que la trabajadora social del CETI le hace esa primera entrevista que hace. Claro, en un momento dado el Estado español estaba muy preocupado, lo sabrá la compañera que trabaja con supervivientes de la trata, o súper preocupada por las víctimas de trata, no sé qué, la policía, todo lo... También esto era una manera de lavar, ¿no? Todo el sistema de control de fronteras y decir, guau, nosotros somos, ¿no? La misma policía que controla las fronteras es la misma policía que salva a las mujeres, ¿no? Y claro, pues claro, la trabajadora social pues le tenía que preguntar estos indicios, ¿no? ¿Cuántas veces te han violado? ¿Cuántas veces has abortado? No sé qué. Y esto para luego no hacer nada, ¿no? Para luego ir a un sistema de información, pero no hacer un trabajo con la persona. Y las mujeres lo contaban, ¿no? Decían, uff, ay, sí, tú has entrado, sí, ¿a ti qué te ha preguntado? Y dice, ¿yo cuántas veces me ha violado? Y dice, esa señora blanca que estaba sentada en la mesa, le voy a contar yo a esa señora las veces que me han violado, ¿no? Estaban ahí comentándolo con nosotras. Y lo vivían como una violencia terrible, con una falta de respeto hacia ellas, terrible.
no como un acto de protección. Y seguramente a lo mejor la trabajadora social a lo mejor ni había reflexionado sobre lo que estaba haciendo o hacía porque el protocolo le decía que esa era la manera de proteger, ¿no?, a las mujeres. Y claro, una decía, y claro, entre ellas decía, no, pero claro, tú lloras mucho, aquí le gustan que llores. Y tú cuando lloras ya dejan de preguntarte. Les das pena, dice, porque aquí la pena les gusta mucho. Así, ¿no? Cómo nos veían, cómo veían, ¿no? Cómo analizaban ese propio protocolo que teníamos. Bueno, que tenían en el CETI, pero bueno, que tienen. Entonces, hay que revisar, ¿no? Hay mucho racismo en ese protocolo. Hay mucho también de formación de lo que tiene que ser, hay mucha industria humanitaria, ¿no? O sea, ¿por qué las personas en movimiento van por otros canales y no van a los servicios sociales del ayuntamiento? No, a nosotros nos decían ahora, nos reunimos para ver para trabajar el tema de las familias con la muerte de las desaparecidas y nos decía uno del Ministerio de Justicia, no, es que de eso se encarga Cruz Roja. Y le decíamos, vamos a ver, un desaparecido puede ser víctima de un delito, eso lo tendrá que investigar la policía, no la Cruz Roja. No. Los migrantes que desaparecen ya Cruz Roja. Y decíamos, no, señor, lo siento, las personas que desaparecen se pone una denuncia y se tiene que buscar por qué. Entonces, siempre hay como una industria humanitaria que va como a esta gente y esta gente va por otros circuitos, también así no te encuentras. Cuando te encuentras para competir, ¿no? Por eso sí, le están dando ayudas a este que viene de Marruecos, pero a mí no. Entonces, bueno, todo eso hay que revisar. Yo creo que hay que revisarlo. Y bueno, y estáis en una tierra que creo que en eso tiene un poquito más de avance que el resto del territorio. O sea, te digo que en muchos territorios el sistema de llegada, el sistema de acogida es un sistema de maltrato tan terrible que te va abriendo la herida, porque además tú aguantas las heridas durante el camino, porque hay como un objetivo, quieres llegar, hay un objetivo y ya está, pero cuando ya estás aquí y te siguen abriendo esas heridas, ya a partir de ahí es muy posible, ¿no?, que pierdas, que pierdas a esa persona, que se te vaya. Y yo creo que ahí hay que ser muy cuidadosos. Ayer también hablábamos del tema de la espiritualidad, ¿no? Que creo que, por ejemplo, para nosotras en los enterramientos nadie entiende, o por lo menos cuando nos vamos a un juzgado y le decimos, no, la familia no puede venir, no va a poder identificarlo, pero es musulmán, por favor, queremos que se entierre como musulmán. No lo entienden en el juzgado. Dicen que ¿por qué? Si ya se ha muerto, ¿qué importancia tiene? Y entonces yo pienso en cuando se nos muera a nosotras alguien, lo importante, ¿no?, que es el entierro, lo importante que es ese duelo y ese decir adiós, ¿no? Y bueno, pues es un poco esto, es también tener la valentía de hablar de otras cosas, por ejemplo, hablar de privilegios, ¿no?, de nuestro privilegio blanco. Yo, solo siendo blanca, tengo una situación de poder respecto al compañero, ¿no? Al compañero granaíno, que yo soy de Almería y él es de Granada, o sea que, pero solo siendo blanca tengo esa posición, es así. Y eso viene de una serie de discursos colonizadores que tenemos que ir trabajando, como decía la compañera, en los colegios. Tenemos que hablar de la historia de la esclavitud en el Estado español y del dinero que muchas familias han hecho en Euskal Herria, en Cataluña, con el esclavismo. Entonces, tenemos que ir abriendo esos melones. Sí. No pedir a lo mejor que los que están viniendo abran melones, y nosotras, desde nuestra propia intervención, desde nuestros propios sistemas, empezar a abrir nuestros melones, que tenemos muchos. Muchas gracias, Elena. Ha sido un placer.
Continuamos con otra